si tú tuvieras, mira, aquí tenemos tres compañías, ¿cierto? Y cada una tiene sus productos. Ya más o menos todos sabemos qué tipo de productos tienen. Si tú tuvieras que elegir alguna compañía por producto, no pensemos en las finanzas, amigo. Sáquese de la cabeza el free cash flow, los PER y todo lo demás. Piensa en un producto. ¿Qué, qué empresa elegiría y qué producto elegiría? Hola y bienvenidos al Podcast Value, el espacio donde hablamos sobre el value investing y la educación financiera, estrategias, gestores, libros, acciones, dividendos, ventajas competitivas, resultados de compañías. Vamos a explorar todo lo que necesitas saber para ser un inversor inteligente. Participa con nosotros en esta conversación de amigos apasionados por las inversiones, la bolsa y las finanzas. Sin secretos, sin filtros. Vamos a compartir contigo todo lo que hemos aprendido para encontrar esas compañías que te van a hacer dormir bien por la noche. Únete a nosotros en este viaje hacia la libertad financiera. En este podcast no realizamos ningún tipo de asesoría ni recomendación de inversión. Todo lo contrario, lo realizamos con fines educativos para que usted pueda tomar las mejores decisiones de inversión basados en su propio análisis. Muy buenos días, queridos inversores. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasión por Invertir con el podcast Value. Hoy en día traemos una sorpresa, Gabriel, ¿no es cierto? Aquí La, la! Se vienen cosas dulces, gaseosas. este va a ser un día gaseoso, ¿no es cierto? Sí, no. Hoy se vienen cositas muy interesantes porque vamos a estar analizando estas tres compañías, las embotelladoras de Chile. Oye, para todas las personas que nos están escuchando o viendo desde otro país, eh, acá tenemos tres empresas cotizadas en la Bolsa de Santiago que vamos a analizar con el mayor detalle posible que nos permita en el tiempo que tenemos disponible. Y vamos a comenzar de una, Nico, ¿cierto? Vamos con todo. Por supuesto, aparte que con todo el éxito que tuvimos en la anterior presentación con Sokimich, Vapores y también Entel, cómo no hacer un segmento que para mí me sorprendió bastante Sí, porque eh, es un segmento que constantemente es capaz de subir los precios, o sea, claro. incluso en momentos de alta inflación van a ver que es capaz de pasar el precio al consumidor. Y muchas veces creo que hemos escuchado al mismísimo Warren Buffett decir que, por ejemplo, cuando invierte en Coca-Cola, ¿qué es lo que más le gusta? Que cada vez que suben un centavo son muchos millones y millones que extra que genera la Efectivamente, compañía. efectivamente. Y esto es súper interesante porque el negocio tiene una escala increíble y tal como lo comentabas tú, son ingresos recurrentes. Esto no se deja de consumir todos los días. Hoy, por ejemplo, fui a comer a un lugar y efectivamente, ¿qué es lo que había en la mesa? Un producto de alguna de estas tres compañías. Entonces, es súper interesante verlo desde ese punto de vista. Vamos entonces, pues Nico, partimos de una, sin antes que no se me olvide mencionarle a todas las personas que nos están viendo y escuchando a través del podcast Value en Spotify, que nos pueden ver en video y nos pueden seguir, al igual que en la plataforma de YouTube. Si les gustan nuestros videos, por favor, suscríbanse, coméntenos y estamos muy abiertos a poder conversar con ustedes. Así que comenzamos. Las embotelladoras. En este caso vamos a hablar de la más pequeña hasta la más grande. Vamos a partir con Embonor. Gran descubrimiento, Nico, ¿no? Vamos a partir de una con los highlights, lo que sería en Bonor en cifras. Mira, esto me gustó harto, que, por ejemplo, en Bonor presentó, esto está sacado de la memoria anual de finales del año pasado, 2022.
creció un volumen total de cajas unitarias en 2022 un 5,5%. El volumen total de ventas en cajas unitarias fue de 346,5 millones. Imagínate eso. Esto también me llamó harto la atención. Eh, Mira, fíjate que la participación del mercado en el segmento gaseosas en Chile es del 64,1%. Vamos a ver que ese porcentaje se repite en Andina, porque, claro, tienen los mismos productos. Y en Bolivia es del 73,7%. Mira, imagínate los bolivianos, pero la cantidad de Coca-Colas que se deben zampar, pero es una locura. Hay que allá hace Oye, más calor igual por Nico, tan así es como que, en la playita como tú, pero no no, y tienen que... aparte Ya, pues, que desayuno de de- campeones, pues, de- amigo. claro, de albañiles, dicen ahí. Su desayuno de campeones así después de haber trabajado la mañanita. Puta ¿Cómo crees que madre. se levantan sacos de cemento? No, así pues. Es que hay grandes empresas que están creciendo gracias a estos refrescos, créelo. Y el crecimiento en ingresos del año 2022 fue de un impresionante 19,1%, súper, súper interesante. El KGR de utilidad versus el 2017 fue de un 15,7%. Yo encuentro que hasta ahora los datos me estaban sorprendiendo bastante porque yo no conocía esta industria tan detalladamente. Hemos dicho que nosotros estudiamos más acciones del extranjero y creo que acá estábamos viendo cosas bien interesantes. Otra de las cosas que me llamó la atención fue el crecimiento EBITDA del 2022, que fue de un 10,9%. Entonces ya tenemos varias cositas que nos van llamando la atención y que nos están gustando quizás. Hay una cosa bien interesante, y yo no sé si Ajá, esto es una teoría mía o qué, pero como en Chile ha llegado mucha inmigración, sí, sí. mm, tanto para cualquier sentido que pueda ser, pero Ujú. eso claramente cuando llegan 1 o 2 millones de inmigrantes, eso también afecta, porque generalmente el latinoamericano es muy bueno para el consumo de bebidas eh, Gaseosas, gaseosas y sí. alcohólicas también. Sí, no, completamente. ¿Sabes qué? Apoyo tu teoría, Nico, porque en verdad, si no me equivoco, México, por ejemplo, es uno de los países que más consume en el mundo, ¿cachai? Los gringos igual. Y en general, creo que, bueno, nos damos cuenta, el tema de la cuota de mercado que hay en Bolivia impresionante. Yo quedé pasmado realmente con cómo era eso. Y los hábitos de consumo de los extranjeros, claro, son diferentes. Yo, por mi parte, soy abstemio de las bebidas, Nico. Cuando nos conocimos, aquella primera vez te comenté que yo no soy mucho de tomar bebidas y a la gente le comento esto porque entretenido estar viendo este tipo de cosas porque mi papá trabajó casi 40 años en Andina, en la empresa que vamos a analizar después, así que hay varias cositas interesantes que podemos comentar ahí. Pero vamos con esto que también creo que es una de las cosas que más tenemos que ponerle atención y que hemos hecho en todas las presentaciones, que es quiénes son los controladores de esta empresa. La participación accionaria al año 2022 es principalmente de este grupo controlador, tiene un 52,6% de la participación. Estas son las acciones de la serie A, tiene dos series la empresa, la A y la B, teniendo en cuenta que la A generalmente son las que toman las decisiones de quién va a estar en el directorio. Y el grupo controlador está compuesto por Libra, Inversiones Limitadas, Inversiones B y S, Inversiones B y T, y la distribuidora Dinor SA. Entonces, el grupo controlador es propietario del 52,6%, lo cual equivale a casi 270 millones de acciones. Ahora, también es interesante ver que comparar, por ejemplo, los fondos mutuos y la AFP, cuál es el porcentaje que tienen respecto a las otras compañías. Se van a Muy dar cuenta que, por poco. ejemplo, claro,
respecto a CCU, en el caso de Embonor es mayor. Ahí lo vamos a detallar. Entonces, seguimos. ¿Qué es lo que, quién está acá dentro de lo que es la empresa? El skin in the game, ¿cierto? Em, Estos son los personajes que tienen los controladores de Coca-Cola en Bonor S.A., las personas naturales. Y estos personajes de acá son lo que tienen este porcentaje de participación. Por ¿Cuántos ejemplo, Vicuñas? ¿cuántos Vicuña? Diego Hernán Y Vicuña García García Huidobro. Huidobro. ¿Ah? Nacido el año 54, tiene casi el 12,5% de la parte controladora. Y estas son las personas que tenemos que investigar un poquito más allá. Ahora no vamos a dedicar todo el tiempo a esto porque son tres empresas, así que vamos a dejarlo ahí en stand-by. Si ustedes quieren hacer la pega completa, por supuesto. Vale. Mira, Nico, esto es súper importante porque esto va a valer para las tres compañías que estamos analizando. En este caso, en Bonor, el objetivo es embotellar, comercializar y distribuir las bebidas gaseosas y no carbonatadas, además de comercializar y distribuir las birras, papi, los vinos y los licores, ¿ya? Las bebidas espirituosas. Entonces, en la categoría de bebidas analcohólicas opera bajo la licencia de Coca-Cola Company. Ambas, Embonor y Andina, están con la misma licencia. Y en este caso, Embotelladora Iquique S.A. y en Bolivia a través de las Embotelladoras Bolivianas Unidas. ¿Ya? Esto es súper importante porque básicamente este párrafo nos dice qué es lo que hace la empresa, que es súper simple, en verdad. Es básicamente embotellar, comercializar y distribuir bebidas y los copetes en general. Estamos claritos. Y aquí nos dice también el tema de la competencia. El principal competidor del sistema de Coca-Cola, del sistema Coca-Cola, es CSU, mediante las diferentes embotelladoras que tiene CSU, que son muchísimas, ahí lo vamos a ver. Y en Bolivia, las principales empresas competidoras son la Cervecería Boliviana Nacional y Bebidas Bolivianas. Entonces, vamos a ver cómo está distribuido por regiones esta empresa. Principalmente vamos a ver que esta empresa cubre casi 8,5 millones de habitantes dentro de lo que es Chile. Em, Hay casi 160 millones de caja unitaria, que sería el volumen de venta, 70.000 clientes y cubre casi 250.000 kilómetros de superficie la franquicia. Vemos que está repartido principalmente en el centro sur del país y en el norte. Y se llama Embonor porque la primera fábrica de Embonor fue en Arica. Entonces, ahí viene el nombre, de ahí viene la cosita. ¿Qué es lo que sucede en Bolivia? Que está casi en todos los lugares. Em, Aquí en este caso cubre casi, bueno, casi vamos para los 11,5 millones de habitantes y fíjate que son parecidas el volumen de ventas que hay entre ambas regiones. Eso es súper interesante. Hay más clientes en Bolivia que en Chile por la parte de Embonor y muchísima mayor cobertura de espacio y superficie. Ojo que quiero aclarar que clientes no se refiere a la cantidad de personas que la consumen, sino que, por ejemplo, a la relación con los almacenes, Efectivamente, supermercados. efectivamente. En la parte del negocio más B2B. Exacto. Es eso. Entonces, de hecho, bueno, aquí está. La distribución de ventas en Chile está principalmente a través de formas tradicionales, que sería la más grande, que sería este 50%. Los supermercados, que mira, tienen un cuarto de lo que sería las ventas de Chile, para comer y beber y el resto, que serían otros. Esto es súper interesante igual. Y acá te da la distribución de ventas por el formato, que es el plástico, el vidrio y los otros que habrían. Y esto me pareció muy interesante, que es
La distribución de ventas por sabores, imagínate, casi el 62,7% lo tiene Coca-Cola y nada más que Coca-Cola. Claro, y light y sin azúcar. Claro, light y sin azúcar son el 14,7. O sea, Claro. si te sumáis los dos, ya es un porcentaje muy, muy grandote, muy Oye, grandote. con tradicional se refiere a almacenes, Efectivamente, efectivamente, se refiere a eso, a la parte como de almacenes y negocios pequeños, que es la distribución, la típica cuando uno va las caminando en la botillerías, calle, cuando vamos a tomar una claro, chelita, oye, por una un ciudadano, chelita, pero y veía el camión, el oye, típico camión que está ahí afuera. ¿cuánta, cuánta de estas bebidas de Coca-Cola no estará destinada a mezclarla con pisco? Yo pensaba lo mismo. ¿Cuántos litros efectivos se irán a mezclarse con bebidas espirituosas? Bueno, Bueno, nadie lo ahí sabe a ciencia cierta. en Bonor, Oye, 2 por 1. 2 por 1. Oye, ahí terminamos la parte en Bonor. Se dan cuenta que esto es una pasadita porque después vamos a ir a entrar a los números con Nico, a los números ya más detallados. Vamos a ir rápidamente ahora con Andina y en este caso la diferencia es que opera en 4 países. En el caso de Andina opera en Chile, Argentina, Brasil y Paraguay, ¿ya? Y tiene 15 plantas de producción, 94 centros de distribución, más de 273.000 clientes, más de 16.000 empleados y casi vamos para los 60 millones de consumidores. Aquí hay algunas métricas financieras clave que están bastante interesantes. Ojo que, mira, quiero aclarar una cosa. Dale nomás. Cada unidad que te menciona la compañía son 5,68 litros, porque eso es lo que Ac- contiene la caja. la caja, ¿cierto? Ellos consideran la caja de más o menos de 24 botellitas, pero que más o menos los 5,68 litros. Sí, pues, y eso era una de las cosas que te iba a comentar. Cuando, cuando yo conversaba con mi papá respecto a su pega, mi papá fue trabajador operador de grúa horquilla en la Coca-Cola. Entonces él tenía que sacar los pallets y llevarlos, distribuirlos. Y yo lo que te comentaba fuera de micrófono es que hay cosas interesantes de Andina que, por ejemplo, personas que no estén dentro de la compañía o que no se hayan leído muy a detalle en las memorias de la compañía no van a saber que, por ejemplo, Andina tiene una división especial para el transporte de la mercadería que es casi una empresa aparte y se gestiona todo aparte, que es TAR, Transporte Andina Refresco. Y de hecho los contratos de los trabajadores están bajo esa figura y es súper interesante porque ellos trabajan con un equipo directivo que está alineado con las personas que están arriba, en este caso de Andina. Así que es súper interesante verlo desde ese punto de vista y en general lo que yo también te comentaba era que el ambiente laboral que me decía que en esos tiempos era que estaba mi papá ahí trabajando, era muy bueno. O sea, en general se llevaban bien los trabajadores con los jefes, ¿cachai? Le decía, oiga, oiga, jefe, déjeme sacar una cervecita de la. No ve que en este caso mi papá solamente trabajaba con Coca-Cola. Entonces aquí mi socio venía y se mezclaba, no sé, po, los juguitos. Le gustaba mezclar el jugo de piña con el de naranja. De verdad. ¿Y sabes qué es lo otro interesante igual? Es que las compensaciones a los trabajadores. Yo me acuerdo que mi papá tuvo acciones de la compañía, ¿cachai? Que era un programa de compensaciones como un Stock Based Compensation, un SBC, que estaba destinado a los trabajadores, pero que no prosperó muy bien porque no había cultura accionaria en Chile. Entonces, al final como que se vendieron esas acciones y filo. Pero fue interesante. Y lo otro es que en general en este tipo de empresa, las compensaciones, o sea, los tratos a los trabajadores, los beneficios y todo eso eran muy, muy buenos. Siempre habían bebidas en la casa para la Navidad, para el Año Nuevo, para los 18 de septiembre. Entonces,
Bueno, de ahí que quedé Eh, con el trauma de las bebidas, po, weón, de ahí que no sí. tomo bebida. No te creo. Oye, también tengo hablando de experiencia, bueno, uno de mis mejores amigos trabaja en Pepsi, Ah, sí, mira, mira, la competencia. ¿sí? Me dice, está claro que Coca-Cola no, nos vuela en cuanto a gaseosos, o sea, eso lo Sí, tiene no, claro, pero me sí, dice, Evercrisp, ¿ah? Con Lay's, Doritos, claro, porque ahí es es que donde compensa. Pepsi es el segmento, es uno de los segmentos de PepsiCo, que es la compañía general, que es pero enorme, enorme, tiene esa weá, tiene hasta casa, po, no sé, es muchísimo. Entonces, son negocios diferentes. Bueno, anyway, seguimos entonces. Algunas claves financieras que estábamos comentando. 3.100 millones de dólares en ventas, 535 millones de EBITDA, eh, el net income de 145 millones y una deuda de 1,3. Está interesante, interesante. Acá en esta parte no voy a concentrar porque eso ya es mucho más detallado, no va para el caso, pero básicamente las políticas Mm, respecto al medio ambiente y todo lo demás. Así que eso. Em, lo mismo, acá hay dos series, al igual que en Bonor, Serie A, Serie B. El grupo controlador en este caso tiene el 37% prácticamente. Y fíjate acá, hay en la parte de la AFP, es poquito y los ADR representan el 3,3%, que los ADR sería la parte donde cotiza en otro lado, en en la Estados Unidos. bolsa de Nueva York, efectivamente. ¿Cómo está dividida esta cosa? Le había comentado que estaba en Argentina, Brasil, Chile y Paraguay. Y es interesante esto porque eh, acá te dice, te delimita básicamente cuántos son los ingresos que tiene por país. Entonces, para evidentemente, acá Chile representa una de las partes más importantes y el territorio cubierto más largo. Y está súper buena esta presentación porque te da muchos detalles. Y acá también, básicamente es lo mismo, pero nos muestra en dónde están los centros de distribución. Entonces, em, aquí básicamente vemos que está distribuido en todo el territorio de los cuatro países y acá estamos detallando que tiene esta cantidad de clientes. ¿Hay algo que quieras comentar sobre esta slide, Nico? Sí, fíjate que vende como prácticamente el doble de volumen que lo hace en Bonor. Claro, efectivamente. Así Y que, una cosa que comentarte que acá hay una cosa que, si bien es como positiva y negativa, pero a pesar de que en el fondo, y esto es algo muy importante tener en cuenta, a pesar de que en el fondo las embotelladoras son capaces de subir el precio a la inflación, o sea, tienen el tema del pricing power, el tema Argentina claramente siempre va uf, a afectar mucho en lo que es la diferencia de divisa. O sea, ahí siempre va a haber algo que va a golpear un poco más a la compañía, más que lo que podría ser en Bonor. claro, la cobertura de la divisa, ese es un gran punto, de verdad que sí. Vamos entonces Si a gana la mi ley, parte. bueno, ahí yo creo que podría ponerse más Sí, claro. con una Eh, dolarización. Mira, acá me pareció interesante igual compartir esta diapositiva de la presentación de Andina porque te da la parte del market share de cada país y la cuota de mercado de cada país. Y entonces, fíjate que hay varios puntos interesantes. Acá me llama la atención mucho Paraguay porque fíjate que tiene el 75% de la cuota de mercado. Y es súper, súper grandote. Y de hecho, estaba viendo que Paraguay representa el mayor crecimiento de Andina
en cuanto a año. Así que es súper interesante ver un poquito más en detalle quizás el crecimiento de Paraguay. Y lo otro es que Chile se mantiene muy firme dentro de lo que es el consumo en general. Es muy estable, no es muy creciente, pero sí se mantiene muy firme. Vamos ahora entonces con CCU, con CCU. Aquí algunas cositas de una que vamos a ir viendo respecto a los números de CCU. Por supuesto, Nico después los va a detallar mucho más. Respecto a, por ejemplo, estuvimos viendo qué eran los hectolitros. Los hectolitros. ¿Qué Es, eran los hectolitros, Nico? básicamente 100 litros. Nosotros así como, oh, qué complicado, ¿eh? 100 litros. Y listo. Y los ingresos subieron, los ingresos por venta subieron desde el 2021 al 2022. No demasiado, pero subieron. El margen, EBIT, ahí hubo. Como que se comprimió un poquitito. Y la utilidad neta también. Hay que poner en contexto la situación. Evidentemente había una, una instancia donde estábamos pasando de un consumo súper bestia a ahora un ambiente mucho más diferente. Es que Así sé que que hay un tema que te quería comentar, dale nomás. y es que a pesar de que en el fondo nosotros decimos que estas compañías son súper estables y todo, hay varios factores que perjudican esa rentabilidad y en general es cuando invierten fuertemente. O sea, hay veces que hacen inversiones muy fuertes en nuevas plantas y eso, claro, impacta positivamente en cuanto a volumen, pero perjudica la rentabilidad. Entonces, eso se ve después en los próximos 1 o 2 años, se ve como un efecto más positivo. Por ejemplo, Andina tuvo un contrato muy importante con AB InBev, Claro, donde ahora aumentó un 5% de manera, se podría decir orgánica, porque al final es como son contratos, pero igual tiene que invertir. claro. Y al final eso hace que tenga que aumentar nuevas plantas de producción para poder comercializar esas cervezas. Ya, pero por ejemplo, en ese caso se tiene que financiar, o sea, tiene que endeudarse para poder crear ese tipo de planta y demás. Ahí hay como De hecho, una inversión más fuerte. las tres se han endeudado Claro, y puedes ver que hay un ligero aumento en CAPEX, pero eso disminuye rápidamente en los próximos 2 años. O sea, claro, es un tema así como, se nota que la inversión inicial y luego vuelve a los claro. márgenes. Bueno, aquí podemos ver mucho más fácil los números, que un crecimiento de ingresos por venta del 9%, una disminución de la EBITDA de casi el 20%, el EBIT de un 28% y la utilidad neta se pegó un tortazo importante. Y eso te lo detalla acá. em, hay, hay ciertas cosas que fueron por la parte impositiva, que aquí te dice que como consecuencia del desempeño antes mencionado, la utilidad neta se contrajo un 40,7%. Así que igual hay que tener Mm, ese tipo de cositas en cuenta, ¿ya? porque el EBITDA no tiene la parte impositiva. Ujú. Tú ya sabes. Bueno, anyway, vamos a ver quiénes están a cargo de los grupos controladores acá. Y mira, básicamente, en la identificación de socios o accionistas mayoritarios. Acá tenemos un 66% de la propiedad en inversiones y rentas SA. Aquí está, ¿cierto? Con 218 millones de acciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esa empresa es, los propietarios de esa empresa son 50% Heineken y 50% 500, por supuesto. Que ahí No, está sí. El nuestro señor querido, Luxich, mi amigo personal, Don Andrónico.
Tiene ahí el Eh, guantelete, así, vapores. Entonces, sí, no, un crack Andrónico. Y hay un 20% que pertenece al ADR del New York Stock Exchange y el 13% de otros accionistas de Chile. Básicamente, lo que habíamos comentado, esto pasa lo mismo. Aquí tienen operaciones en Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, ojo, Paraguay y Uruguay. Y está dentro de básicamente todas las categorías de bebestible acá. Em, la participación de mercado es notablemente más baja, como se dan cuenta respecto a las otras dos. En este caso, en Chile representa la mayor cantidad de participación de mercado con 45%. Y las principales plantas de CCU están distribuidas por acá. Acá tienen el detalle de todo esto. Y lo que principalmente les quería comentar respecto a esto es que si hacemos una comparativa, vamos a ir dándonos cuenta de que entre las tres embotelladoras hay diferentes tamaños de mercado, diferentes, no el modelo de negocio como tal, pero hay diferentes administraciones, que eso vale mucho. Lo habíamos comentado en el episodio de cómo se administran las diferentes empresas, todo depende de cómo sea el capital allocation de cada CEO y eso va a incidir mucho en el resultado final del desempeño de la acción, así que hay que estar muy, muy atentos a eso. Entonces, cabros, ya que estamos acá, por favor, les pido que se suscriban. Si no cuesta nada, hacer clic en ese botoncito y nos pueden comentar igual y compartir el contenido si es que le está siendo de utilidad. Así que ahora dejo, por supuesto, al crack de los números. Vamos con Nicolás Ruiz, que es el encargado aquí. Vamos a dejar de compartir acá, Nico. creo que ya estoy Perfecto. compartiendo. Pero en Yo niveles, soy, pero no, una locura, una locura. yo soy de esos que al tiro. No, no te descuidáis porque está, pero ahí, adentro. Cuidado, Pero, cuidado, cabrón. Vamos entonces, Nico. primero que antes quería partir con un tema muy interesante Vale, vale, vamos. y es, veamos la valoración. ¿Cuánto es lo que deberíamos valorar los tres tipos de embotelladoras? Porque al final Ya, hay que ingresar. Entonces vamos a una valoración simple, ya, perfecto. donde vamos a incluir, yo creo que vamos a incluir el ratio PER, como siempre lo hacemos, Ajá, porque siempre el flujo de caja eh, varía mucho dependiendo de la variación de working capital y todo lo demás. claro. Entonces, fíjate cómo de media ya en, en lo que vendría siendo Andina está a cotizar unas 17,74 veces, pero Mira, el penúltimo son de 10,02. O sea, mira qué interesante. acá hay Bastante algo. bien. Y si incluimos CCU, Vamos a ver ya, entonces. fíjate cómo en cuanto a CCU con Andina, más o menos han cotizado múltiplos bastante parecidos, de unas 17,74 veces, más o menos un múltiplo de 17. 17, 18, vale. En los últimos 10 años se ha mantenido, sin embargo, en los últimos 5 años esto ha caído y bastante, Ok, sobre todo para sí. Andina. Eh, en Bonor, fíjate que siempre se ha mantenido dentro de las 12,73 y uno se preguntaría por qué. Básicamente porque la acción es más ilíquida y no participa dentro del IPSA. Ya, perfecto. Ok. Esas son cosas relevantes. Eh, los objetivos de los analistas, si bien son muy ajustados a los precios actuales, pero como yo digo siempre, yo no confío en estos analistas porque de repente, oye, te decían que la compañía valía 1.600 pesos por acción y de repente, entonces después te 900. andan, claro, después te andan subiendo el precio objetivo, luego te lo bajan. Oh, sí.
Hacen lo que quieren. Siempre tratan de ajustarse al precio actual. Entonces, la verdad es que ahí no confío mucho. Pero sin embargo, las estimaciones que siguen creciendo en cuanto a los próximos años, eso sí estiman los analistas. Y fíjate cómo los EPS van a seguir siendo crecientes. Ya, perfecto. Aquí Incluso el dividendo, estamos viendo embotelladora andina, ¿cierto? sí, Ya, incluso ok. el dividendo es bastante bueno. O sea, es como, Mira, si no me equivoco, es como un 80% ya de dividend yield. mira, Y eso al final bastante puede bien. ser muy atractivo. Ajá, Ahora, para mí han ido aumentando deuda, pero eso ya lo vamos a ver al tiro. Entonces, como te comentaba, primero que todo, como me gustan los KPI, me interesa saber cuánto es crecimiento por volumen y cuánto es crecimiento por lo que vendría siendo precio. ok. Y fíjate que una cosa bien interesante, y es que el volumen hay años que no crece. Ya. Por ejemplo, si vemos del 2014 en adelante, la compañía no creció hasta el 2020. Ujú, El 2021 volvió a los 828 millones de claro, unidades y es probablemente que ese sea uno de los motivos de por qué el mercado ha ido bajando el múltiplo. Para mí, eh, puede ser debido a que hoy en día las nuevas tendencias, sobre todo en términos de tendencia al consumo de bebidas ujú, carbonatadas, ha ido cambiando. La claro, gente hoy en día prefiere consumir más jugo, otras bebidas que son en general más sanas. Está muy de moda, por ejemplo, la Aquarius, todo esto. Y a pesar de que tengan un segmento eh, hacia eso, porque tienen claro. aguas también, Eso te iba a comentar que, bueno, Andina y Embonor y CCU todas tienen su segmento jugos, su segmento aguas, sanitos, claro, aguas. Entonces ahí, pero y sigue de hecho, siendo, ese segmento ha crecido harto, pero sigue siendo poco dentro de lo que es la venta. claro. Y al final, te diría que ese es como dentro, pero fíjate que el 2021 y 2022 ya la senda de crecimiento aumentó muchísimo. Claro, Y acá hay que destacar que, bueno, eh, ha aumentado la inmigración en Chile. sí, Eso es lo que te quería comentar. sí. Eh, bueno, si nos vamos a ingresos por unidad, esto ha sido bastante positivo y fíjate que a lo largo le ha ido ganando la inflación. Incluso Ujú, periodos como el 2021 y 2022 aumentaron muchísimo. O sea, estamos hablando de esto, es puro precio, claro, pricing power. pricing power a la vena. Ahora, costo power también a la vena, Claro, no, por supuesto. pero dentro de todo, ahí veremos algo que me interesa más. Y fíjate cómo, bueno, tenemos el CGA, este también ha ido aumentando, pero Ujú. a un menor rango. Y esta es la métrica más importante de todas, el EBIT Vamos a ver. ajustado por unidad. Ok, ya, ¿Por pero qué digo, Nico, eso. ¿Por qué está diciendo lo que está diciendo? por, Cuéntenos. por qué te digo ajustado? Porque yo mismo lo ajusté cambiando en el fondo los efectos divisa, no consideré el efecto divisa. ¿Por qué? Porque al final a mí me interesa saber el término de producción. O sea, me interesa Ujú, saber cuánto por el negocio. O sea, no por claro, efectos macroeconómicos está ganando esa compañía en términos de resultado operativo. Y al ok, final, perfecto. fíjate cómo la compañía ha ido evolucionando y año a año ha ido creciendo ese EBIT por unidad. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a hacer los cálculos, pero está ganando 395 pesos por cada unidad, que vendría siendo 5,68 litros.
Ya, perfecto. Fíjate cómo considero ese EBIT ajustado, partió el número. Y si al final yo lo considerara dentro de lo que vendría siendo cuánto gana por litro, Claro, habría que hacer esos 395 dividido un 5,8, 5,68. Entonces 60. la compañía está ganando aproximadamente 69,5 pesos. Ahora, esto teniendo en cuenta el CGA, que vendría siendo los costos variables y los costos fijos. O sea, Claro, estamos lo que realmente ingresa a la compañía antes de impuestos y intereses. perfecto. Súper. Entonces estamos hablando de casi 70 pesos por bebida, Sí, por litro de por bebida. litro. Y no deja de ser porque son millones y millones de bebidas. Entonces sigue siendo algo bastante bueno y que yo he calculado que esto podría seguir creciendo. ¿Por qué puede Ujú. seguir creciendo? A medida de que hay aumentando siempre más el ingreso que los costos variables y los costos fijos. Súper importante eso. Ahora, claro, porque ese número que estás dando ahí, cuánto es el porcentaje del ingreso, o sea, de aumento del EBITDA ajustado, no está sacado de forma antojadiza. No, no es como llegar y decir, No, ah, pero mira, voy a decir que el año 2024 va a crecer este ítem 7,89 porque creo que sí. No, tiene una justificación. y aparte que hay una parte que ha ido teniendo mucho crecimiento y sobre todo acá, que es el tema del contrato de Abev InBev, que es buenísimo. Claro. Si hay una cosa que somos buenos los chilenos para la cerveza. Uf, what a great, what Y a por great eso deal. también, claro, y por eso también la expansión en cuanto a, porque la cerveza es más cara que la bebida. Entonces, Claro. En el eso fondo también a tener en por cuenta, litro, ¿cierto? claro. Entonces, si ya nos vamos, por ejemplo, a otros gastos, y estas son para mí las mayores red flags, fíjate cómo le afecta, acá hay efecto divisa, hay efecto, por ejemplo, de eh, impairments debido a maquinaria antigua, o sea, hay Ahí todo, está todo metido en la juguera. Ahí. claro, suele ser bastante variable, pero no suele bajar de los 20.000, 30.000. Y ojo Y ahí. este aumento ha sido en gran medida por Argentina. Y el ajuste cambiario es muy importante, Gabriel, porque al final es cuánto se evalúa la moneda extranjera a la cual estoy yo invirtiendo Ujú. versus la moneda local. Y claramente el peso argentino se devalúa mucho más que el Claramente. peso chileno. Entonces, eso es algo a tener en cuenta dentro de lo que podría ser riesgos, pero son riesgos acotados que no suelen ser más del 3,54% de los ingresos, pero es Perfecto. 3,54% adicional. Así que yo básicamente estimé un 2% porque siento yo que aquí se vivió también una impresión inflacionaria mucho mayor en Argentina que en cualquier otra de su época. Probablemente si retornan a la media debería tender más a esto. A la media que aún así es muy Es alta, muy pero alta, pero me parece que un 2% sí, está es bien. bastante. Y dentro de eso, ¿cómo nos querían las cuentas? La presión y amortización, ojo, esto suele ser más o menos del 4,5%. El EBIT, fíjate que aquí es mucho menor, por lo que te venía contando, Claro. que aquí incluye el tema cambiario. Entonces, hay que hacer esa. Y dentro de los intereses, ha ido pagando, sí, mayores intereses últimamente, y más o menos se podría volver onda a una senda no menor porque ha aumentado la deuda. Fíjate. Ujú.
Y esto por lo que te venía diciendo de las nuevas plantas y todo el tema. Claro. El número de acciones siempre se ha mantenido dentro de los mismos rangos. Y fíjate cómo generalmente en Chile una empresa estable tampoco recompra acciones. Entonces, Claro. eso se va a quedar así hasta el fin de los tiempos. Ahora, incluyendo para mí un PER, para mí de 15 veces, que es lo que debería cotizar esta compañía, teniendo en cuenta el próximo año y todo lo demás, eh, esta compañía podría estar dentro de un rango de los 2.400, 2.515 eh, pesos por acción, o sea, el precio objetivo. Ujú. Y eso es que al final los IPS deberían ir aumentando gracias a lo que te vendría siendo el aumento de ese B ajustado que va siendo no menor. Fíjate que más o menos crece dependiendo de los rangos, pero últimamente ha ido creciendo dentro de los que son 30 pesos aproximadamente por unidad. Bueno, sí, está perfecto. Y eso al final haría que, claro, el net income pasara de unos 158, como es pesos chilenos, miles de millones de, Claro, eh, a lo que vendría siendo 233.200. Entonces, eh, fíjate que soy más o menos dentro de lo que es el rango, podría decirse medio, fíjate que ha ido creciendo, a pesar de que las ventas en dichos periodos no crezcan. claro, Entonces, ¿cómo te digo yo? Que de repente puede que no crezcan las ventas y no tanto el precio, pero también cae el costo variable. O sea, esta empresa se va ajustando de dependiendo de la acuerdo, demanda que claro. tenga. Sí, Entonces, no es algo tan grave que de repente se produzca menos o rebaje, siempre y cuando los costos variables y los costos fijos también hagan lo mismo. perfecto, súper. En cuanto a lo que vendría siendo CAPEX, aquí sí me asustó un poco más que el CAPEX suele ser más del, aquí le puse 6%, pero yo diría que es 7%. Y al final el CAPEX aquí es mucho mayor. Fíjate que si bien en años que he estado dentro del 6 9, hay veces que se requiere más inversión y suele ser mayor al lo que vendría siendo la depreciación y amortización. Ujú. Entonces siempre que lo miramos por flujo de caja va a perjudicar a la compañía. Claro, En cuanto a los días de inventario, suelen ser regulares. Fíjate que 55 días para mí dentro de una embotelladora que todo lo vea unidad es poco. claro, Está dentro de lo razonable. O sea, casi 2 meses. En cuentas por cobrar también 45 días. Y fíjate que en cuentas por pagar más o menos rangos de 65 días. Entonces, no hay cosas que me preocupen. De hecho, en días de inventarios podría llegar a disminuir, claro. igual que en cuentas Son, por cobrar. son rangos razonables dentro de lo ¿Sí? que se espera de la industria. Al final la variación de working capital no es tan perjudicial. O sea, fíjate que estamos hablando de una cifra muy baja. Ujú. Pero como tiene ese aumento de CAPEX de más o menos del 4,5 al 7%, ese 3,5 se paga. Claro, Claramente vemos el free cash flow menor. Ahora, hay, hay un tema de que yo no evalúo esta compañía tanto por free cash flow porque hay una cosa que tengo que revisar y esto tengo que hacer una mayor revisión. Y fíjate que me sale otras actividades operativas y que no suele ser, y suele ser algo muy importante. Entonces, eso aumenta demasiado en el fondo el flujo efectivo de operaciones y eso claro, hace que el free cash flow sea mayor. Fíjate que ya más o menos a la par del net income. claro. Entonces Entonces, habría que investigar un poco más de dónde vienen esas operaciones. exacto, ¿por qué? Porque al final, eh,
si la depreciación y amortización es del 4,5 y el CAPEX, que al final estas compañías no es que en el fondo estén construyendo plantas cada día. Claro, Entonces, habría que ver si el CAPEX real el de mantenimiento es del 4,5. Eso es perfecto. algo que todavía estoy en investigación. Pero por el momento consideremos el net income. Ahora, incluyendo ese CAPEX y aumentando el múltiplo a 25 veces de Free Cash Flow, me da así más o menos un rango justo, que yo incluiría más acá. Claro, Pero por PER está dentro de lo que vendría siendo 2.500, que es más o menos el precio justo. sí. O sea, en este caso sería mucho más factible analizarla o valorarla por PER, ¿cierto? Sí. Ya. Eh, Ahora, ojo, si va el rango de las 17 veces, todavía hay No, upside. sí, ahí ya Pero estaríamos hablando de otra lo cosa. dejo, lo dejo al criterio. Eh, Conservador. s- en Bonor, porque antes de entrar a CCU, son dos negocios prácticamente iguales. De hecho, Sí, fíjate que hay un tema acá, que más o menos los mismos ingresos, fíjate, los mismos claro, ingresos por unidad, claro. si bien en Bonor vende la mitad, pero fíjate que las ventas no han decrecido tanto. Ujú, O sea, está bien, tuvo plano más o menos 5 años, pero un menor decrecimiento que Andina, o sea, claramente vende menos unidades, y acá tuvo una expansión mucho mayor. Ahora, claro, ¿a qué se debe esa expansión? ese 2021 estuvo, Brutal. wow, brutal. Y es que aquí también hay que considerar que se han incluido muchas compañías de cervecería, y eso al final, ¿qué es lo mejor que nos puede pasar en una embotelladora? Es, por ejemplo, encontrar una small cap de embotelladora y que vaya teniendo nuevos contratos. Que vaya agregando nuevas unidades a su empresa, Claro. básicamente. Y eso al final, dentro de lo que sería ingresos por unidad, fíjate que ha ido aumentando bastante bien. O sea, Claro. incluso superando la inflación. Dentro de lo que vendría siendo ingresos por unidad, fíjate que supera Andina. Ujú, Probablemente ahí hay que ver qué tanta variación hacen más las cervezas que las bebidas, claro. pero fíjate que están dentro de los mismos rangos. Y los costos, eh, ellos sí son un poquito más elevados para Embonor que para lo que vendría siendo Andina. Claro. Ahora, Entonces, Nico, aquí yo te quería plantear, es bien interesante si uno lo mira desde el punto de vista de cómo está repartido el mercado. O sea, pensar un poquitito a nivel más, abstraerse un poco, mirar desde arriba y decir, oye, si yo quisiera tener como un tipo, una disrupción en este negocio, como que venga un actor nuevo, relevante y que cambie todo el negocio, es complicadísimo, po. O sea, por eso también es lo que estamos viendo acá. Un negocio muy estable, que estábamos hablando que hay muy tres compañías, aburrido. aburrísimo, aburrísimo, pero son ese tipo de negocios los que quizás pueden llegar a dar buenos resultados. ¿Qué crees tú sobre eso? Es que exacto, al final, para mí lo único entretenido de estos tipos de negocios cuando uno los analiza es ver el tipo de cervezas que tiene. Es lo único que así como que es lo que Ya, pero encuentro mira, más entretenido. juégatela, juégatela. Pero Sí, fíjate dale, que en Bonor presenta cosas más interesantes que Andina, ¿ya? primero porque es más pequeña, es más small Sí. cap y claramente tiene mayor capacidad de crecimiento, Ujú, y sobre todo de que tiene, fíjate que los rangos está bastante bueno. Sabe, si bien Andina gana un poquito más por unidad, ujú, fíjate cómo, pero en Bonor tiene un descuento más. Ahí lo vamos a ver. Vamos primero con estas medidas. Y es que para mí en Bonor puede aumentar en mayor medida su EBITDA ajustado. ya, ok. Entonces,
habría que enfocarse bien más o menos cómo va a terminar los costos fijos y cómo va a terminar en los costos variables por unidad. Ujú. Pero dentro de todo se ve más interesante. Si bien Andina gana más, en Bonor tiene más crecimiento. Entonces, Claro. y en otros gastos, aquí está lo más interesante, ya redúcelo a la mitad, porque en Bonor reduce la mitad, pero tiene menor riesgo de divisa. Fíjate cómo el tema del riesgo de divisa, eh, Cambia mucho, cambia mucho. muchísimo. Es que ese es el gran punto. Bueno, y Entonces, teníamos en cuenta de lo que estábamos viendo al principio, las presentaciones. Andina está dentro de una cuota importante en Argentina y en Bonor está solamente en Chile y Bolivia. Entonces, ahí exacto, hay hay mucho que menos tener eso en riesgo. cuenta. Sí, Y aparte, Bolivia no es que tenga una moneda que se deprecie tan rápido como la Argentina, entonces eso claramente produce cosas positivas. Fíjate que hay años que incluso es negativo, entonces me genera un aumento en lo que vendría siendo mi rentabilidad. perfecto, sí, se entiende. Entonces, a pesar de que gana menos por unidad, tiene menor riesgo de divisa. Entonces, eso es claramente más positivo. Fíjate que los márgenes están bastante parecidos. Andina gana como un 1% más Ujú. aproximadamente en margen bruto y en margen net income gana bastante parecido. Por ejemplo, en Bonor, fíjate, gana un poquito menos, Claro, pero tiene mayor rentabilidad. ese es el punto. ¿Por qué? Por incluso estos otros gastos, porque tiene una mayor depreciación y amortización y al final da lo mismo, porque esta variable le pega bastante menos. Entonces, eso hace que Embonor genere mayor rentabilidad. De hecho, el ROE de Embonor está más o menos un 17%, 16%, que es algo Mira, buenísimo dentro de la industria chilena. De hecho, eh, vaya a los bancos, he escuchado pocas industrias en Chile que genera ese ROE durante tanto tiempo. mira, interesante. Y los intereses minoritarios son menores también. Fíjate que acá hay un mayor número de intereses minoritarios, mientras que en Embonor es casi insignificativo. Ujú. Entonces ya, yendo a lo que vendría siendo los IPS, en Bonor debería tender a bajar para este año. De hecho, las proyecciones está que baje un poco, pero no, fíjate, por un aumento que podría ser mayor en el costo variable por unidad. Claro, Y eso es lo que venían hablando un poco, que ahí es donde vendría a bajar. Sin embargo, después se estabiliza. Fíjate cómo de repente eh, aquí, no, aquí aumentó demasiado, pero fíjate cómo acá de repente un 3,87, 1,42. Entonces, no es tan, o sea, es algo que puede ser, que si yo lo veo a largo plazo, suele ser más estable de ver. claro, Y fíjate que el múltiplo de 15 veces, porque estamos considerando dos compañías que son iguales, a mí no claro, me interesa saber si es que hay más free float o menos free float, a mí lo que me interesa es analizar la compañía. Y si tengo dos negocios iguales, que se comportan iguales, que tienen las mismas marcas y todo eso, deberían tener el mismo múltiplo. claro, en teoría. Sin embargo, fíjate cómo en Bonor tiene mucho más upside. Sí, De hecho, muchísimo. está cumpliendo un poco, probablemente a 1000 lo cumpliría completamente, pero con la rentabilidad que yo le exijo a mis inversiones. De hecho, Claro. fíjate que en Bonor tiene una cosa muy interesante, y en Bonor el dividend yield es del más o menos 6-7%. Mira, nada mal. Fíjate que acá está en 9,97. Aquí tengo que ver más o menos el precio. Tengo que averiguar bien si es que podría llegar a aumentar el dividendo, eso habría que verlo, Ajá. pero eso tenéis que agregárselo. Entonces,
si la compañía me está generando, fíjate acá, tengo Tenemos la la lista lista grandota, completa, la lista completa de ahí mira, ahí está ahí en está. Bonor. Fíjate que si bien me está generando un 19% de KGR, Ajá, hay que agregarle un 6%, un 7% de a ese dividendo. KGR de Sí, dividendo. mira, no es malo, no es malo. O sea, Está súper interesante. cumpliría con eso de triplicar a 5 años. Oye, Nico, y acá en este caso, mira, yo igual soy medio porfiado, entonces, si yo te dijese, mira, está súper bien el tema con Embonor, pero actualmente el mercado la sigue valorando a 10 veces beneficio. ¿Cómo quedaría ahí si es que partiéramos a la mitad? Si tú me estás diciendo ya en 15, si yo te entiendo súper bien tu argumento, que yo estoy de acuerdo, que es que si estoy comparando dos negocios iguales, da lo mismo la capitalización o el free float que tengan, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, dentro del Excel colocáramos una valoración de 12 o 13 veces el PER? Porque ahora el mercado la está ofreciendo a múltiplo de 10, ¿cierto? En Bonor. En Bonora 7. A 7, ya, perdón. Bueno, Lo que pasa es que, claro, tiene, fíjate que, bueno, Andina tiene más o menos el mismo dividendo. Lo que pasa es que, a ver, acá hay un tema interesante, Gabriel, y es que ujú, en Chile vamos a empezar a bajar los tipos de interés. claro. Y eso al final hace que los múltiplos se eleven. Estábamos Ujú. con múltiplos muy bajos. De hecho, para que te hagáis una idea, Andina, y aquí un poco la recomendación, acá fíjate que estaba con precios de 1.600, o sea, literalmente como a 6 veces beneficio. Claro. O sea, habían precios de entrada, pero muy atractivos. O sea, Los imagínate haber 1500. comprado a 1.500. Y en Bonor eh, también, aunque la revalorización ha sido menor, pero fíjate cómo, ahora, ¿cachai? Como las flechitas se ven mira, sí, como que no se ve tan Sí, no es tan... transada. claro, Pero fíjate que, bueno, me ha dado un muy buen retorno, un 6,5% a lo largo de la historia, pero dentro de esto, en este año no se ha revalorizado tanto. Incluso había llegado a estar a 9,50. O sea, claro, ya este precio para mí ya era comprar, si hubiera analizado este negocio antes. claro. Claro, 7,87, imagínate. No, una locura. Entonces, ¿cuál es mi punto? Que si siguen bajando las tasas, estas compañías se van a revalorizar más y yo creo que deberían aumentar su precio objetivo. En Andina Ujú, lo veo más difícil, pero en Embonor claramente yo veo un mayor upside. perfecto. Ahora, el mercado nos tiene que pagar esas 15 veces. O sea, es algo que en el fondo tiene que pasar. Y dentro de eso, vamos con la última, que yo creo que sería CCU. CCU como me presenta, fíjate, acá se ve un mayor peso, pero esto hay que ajustarlo, porque CCU tiene una medida distinta a la que vendría siendo, eh, a lo que vendría siendo Andina y Y Embonor. en Bonor. Entonces, si yo ajusto esta medida, y fíjate, voy a multiplicar esto por 100 dividido los 5,68 y ahí tengo más o menos las unidades que genera por litro, si hago este ajuste. Fíjate que dentro de todo, CSU vende menos volumen que lo que vendría siendo Andina, a pesar de que son empresas que más o menos cotizan casi igual y generan Ya, ingresos casi perfecto. iguales.
Y eso se debe a que eh, la parte copete Ya, las bebidas eh, espirituosas, sí, representan un mayor ingreso a la compañía. claro. Y eso al final es mucho más atractivo para lo que vendría siendo CCU. Fíjate cómo, y acá, esto es lo que tiene CCU que es mejor que incluso Andina y en Bonor, y es que no sé por qué, pero en lo que es copete suele tener mayor crecimiento. Uf, ¿por qué será? Y eso al final, fíjate cómo la compañía ha ido creciendo más o menos promedio 5,68, algo alineado acá, con los Claro, crecimientos que yo espero, porque la compañía sigue creciendo en marca. Hace poco había agregado, por ejemplo, a Blue Moon claro. Una y cerveza interesante. exquisita. Epa, epa. Vaya que estamos hablando de esto, tenemos que hablar un poquito de las Sí, marcas. yo te tengo que hacer una pregunta al final, Nico, de respecto a esto. Vamos, vamos nomás. Y dentro de todo, claro, al final la parte de whisky, la parte de vino y todo eso hacen que el precio aumente. Ahora, Ojo, ojo acá, Nico. Mira, un detalle, paréntesis cortito. Dentro de la memoria de CSU, una de las principales competencias que ellos detallan que tiene es con Concha y Toro, igual. ¿Cachai? sí, Eso es para tenerlo en cuenta, porque dentro de los competidores de Andina y Embonor no están. Así que no, eso. lo que pasa es que, claro, tiene muchas también viñedos. Piensa que al ser botillería, y ya que estoy con Copete, y en Chile es uno de los mayores fabricantes de vino a nivel mundial, entonces, ¿cómo no debe estar dentro del negocio también? ¿Por qué no? Claro. Y al final, Démosle. si vemos esos 4.600 pesos dividido en 5,68, más o menos por litro está ganando 809 en ingresos, pero en rentabilidad se queda más o menos a la par, un Mm. poquito más alto. Oye, espérate, pero entonces eso es casi el doble de lo que estaba generando Andina, si no me equivoco, ¿o no? Sí, que era lo que, No, la primera que vimos, Andina está generando pero por litro, 380 pesos. claro. Eh, no, es que ahí, Y- ahí incluye el ingreso. Habría Ya, que, perfecto. aquí vamos, claro, si considero los 425 pesos, más o menos está generando, claro, parecido. En Andina Ya, eran casi perfecto. 70, Sí, aquí son 75 pesos. ok, súper. Es lo que gana por botella. Entonces, al final, esto es bastante interesante. Y si vamos, por ejemplo, a lo que vendría siendo eh, las cifras finales, vemos que, fíjate, que sigue situando más o menos la depreciación y amortización dentro del 4,5%, los mismos rangos también de impuestos. Aquí los intereses minoritarios pagan mucho más. Y otra cosa interesante es que aquí el efecto cambiario varía mucho, Aquí también estamos con la misma situación. pero con un efecto cambiario que a veces es positivo. Fíjate que ahí dio menos 210.000. Entonces, hay que considerar eso, porque al final aquí no le perjudica tanto como Andina, y eso es Ujú. algo muy interesante. Y básicamente por eso no lo consideré, porque de repente te marca un menos y de repente un más. Entonces, dentro de todo, los márgenes son harto mayores en margen bruto, pero al final, al cabo, tiene un menor porcentaje de net income. Ese es el punto, Mm, Fíjate que en Bonor tiene mejores márgenes netos y Andina igual. claro. O sea, a pesar de que en el fondo tenga bebidas más caras y todo lo demás, no está generando mucho más, porque al final los costos de fijos siguen siendo altos.
que ese era el punto que iba a comentarte. El tema de los costes. Dentro de CSU, al parecer, son los que equiparan lo que podría llegar a ser una diferencia muy grandota entre las otras compañías. Fíjate cómo ha disminuido. Bueno, las tres compañías han disminuido sus márgenes operativos. Ujú. Y eso al final siempre es un tirón de orejas que yo le hago a todas las compañías chilenas que se dedican a repartir dividendos y aumenta también su deuda. Entonces, Claro, esto al final siempre hay que considerar, y por eso es una de las cosas que a mí yo evito de repente invertir en compañías chilenas, el tema de la deuda. Y a pesar de que estas empresas no están tan endeudadas, las tres embotelladoras no tienen una deuda tan excesiva, están más o menos dentro de lo que sería 1,2 o todo, pero podrían tener cero, si generan mucho flujo de caja. O sea, no es necesario pasar de 329 a 804, son mucha deuda. ¿Para qué? sí, sí. O sea, en Y más teoría se encima, supone que es para crecer el claro, negocio, bueno, en pero teoría. por ejemplo en Estados Unidos, tú siempre veis más o menos que los intereses a pagar son dentro del 3 4%, y acá siempre hablamos del 6,5, el 7%. Y eso Claro. al final afecta mucho porque los intereses son mayores. Fíjate que generaba intereses de 15.000 y ahora son 53.000. Imagínate. No, sí, una Entonces, locura. eso es dentro. Ahora dentro del working capital, una red flag vendría siendo que tiene mucho más días de inventario, Sí, estábamos viendo que la otra tenía 50, 55 días. Fíjate que en 55. Bonor igual, 60 días. Andina más o menos dentro de lo que vendría siendo 55 y se hace mucho más. Y eso al final hace que el free cash flow sea mucho más bajo. Entonces, eso al final, para mí, hace que la compañía más o menos no esté tanto dentro de su valor justo. O sea, no, fíjate que Andina está dentro de su valor justo a 15 veces, pero CCU no. Ujú. Y para mí esta compañía, claro, dentro de EPS estaría en torno a 386 a 647 pesos, es lo que debería más o menos rondar. Claro. ¿Cuál es el valor de la acción ahora, Nico, actualmente de CSU? 6.781,4. Mira, Entonces, fíjate que acá tengo en el portafolio las tres compañías con sus precios están las objetivos. tres. Sí, Y acá tenemos los precios objetivos y la rentabilidad que podríamos ganar a largo plazo. Ahora claro. CCU, habría que ver más o menos cuánto está pagando en, en lo que vendría siendo dividendo, Ujú. un 5,5. Entonces, menos valor, o sea, eh, no está dentro de su valor justo Claro, y también paga un menor dividendo. Entonces, claramente, para mí aquí la ganadora es en Bonor, claramente. Claramente, la que por lo podría que, tener mejores proyecciones a futuro. claro, y porque está es la más barata. Ahora, El- hay que ver si es que nos pagan esas 15 veces. claro, Si nos pagan, por ejemplo, las 12, eso te iba a comentar, si es que eh, se podía. de hecho, fíjate que está en mi escenario pesimista. Ya, Sería más o perfecto. menos un 14% anualizado. No es malo, no Más es un malo. 6% de dividendo, no, no está mal. No, no es malo, no es malo. Cumpliría dentro de lo que vendría siendo la rentabilidad que nosotros esperamos Las para... compañías que estamos estudiando, sí. Mira, súper, Ahora, bastante bien. riesgos es que los costos variables y los costos fijos aumenten más que lo que vendría siendo los precios. Y al Claro. final eso va a ajustar los márgenes. Los márgenes yo los tengo ajustados dentro de lo que vendría siendo la media. Fíjate que es más o menos la media. Ujú. Tanto Pandina como podría ser Pasa CU, como
para en Bonos. Bonor. Entonces los márgenes están muy bien ajustados y hay que ver que en el fondo se ve ese escenario, que no sigan teniendo una presión inflacionaria de aumentar más el costo que el precio. Eso es lo que habría que tener cuidado. Y bueno, dentro de eso, para mí negocio bastante predecible. Me quedan dudas sobre el free cash flow, porque al final el CAPEX de las tres compañías, por ejemplo, es del 7% y hay que Claro. ver cuánto de eso es de mantenimiento y cuánto de crecimiento y finalmente me queda en duda eso, esa última operación, si es que, Sí. Oye, Nico, pero es que esto lo estaba pensando. Sería re interesante si hay alguno de los chiquillos que nos está viendo, escuchando y que sepa sobre esta situación que estábamos comentando, que nos pueda escribir en los comentarios, que nos pueda ayudar a dilucidar esa duda que tenemos. Y lo otro es que yo tengo una gran duda igual, Nico. Mira, cuente, si tú tuvieras, mira, aquí tenemos tres compañías, ¿cierto? Y cada una tiene sus productos. Ya más o menos todos sabemos qué tipo de productos tienen. Si tú tuvieras que elegir alguna compañía por producto, no pensemos en las finanzas, amigo. Sáquese de la cabeza el free cash flow, los PER y todo lo demás. Piensa en un producto. ¿Qué empresa elegiría y qué producto elegiría? mira, te voy a hablar de la que más consumo, que a lo mejor eso podría ser algo. Ya, perfecto. Y Sí. la que más consumo es Adevinber. A mí me gusta harto Ya, la Stellar, todas. Entonces, ya, eso perfecto. check para Andina. Yo creo que dentro de las que más consumo, lejos Andina, porque tiene el grupo más grande de cervecería a nivel mundial. Entonces, InBev es una marca gigante de eh, super empresa. Entonces, Hay una que es la una cerveza Goose que tiene una variedad IPA igual. Gus, Que, sí, sí, esa es bastante buena. Yo en algún momento la probé. Rica, weón, rica. pero me Eh, pasa que CSU tiene mejores cervezas. O sea, si hablamos de eh, la Blue Moon, oh, no, la Blue Moon. Pero sí, esa, sí, a mí no sé, como que no mira, me gusta la Blue Moon, pero no siento que sea la gran maravilla que comentan. Yo encuentro que es una buena cerveza, pero creo que yo soy más de la volada de las cervezas independientes. Si hay que elegir, si me pusiera a elegir así como alguna que me guste mucho actualmente, una de las que más consumo es la Guzmán de Valdivia, la IPA. No sé si la hay probado. es brutal. Es brutal. No, buenísima, weón, buenísima. ¿Cuándo nos vamos a juntar? ¿El sábado nos vamos a juntar a, Sí, bu, su a, corobayazo. Sotoro Payaso? Oye, a todos los chiquillos que nos están viendo también, pues comenten cuál es su chelita preferida o son más de Sí, bu. piscola o les gusta el whiskycito. Mira, estas Coméntenos presas ahí qué sucede. van a ser la última en quebrar por eso mismo. Sí, mira, puede haber desempleo, puede haber problemas económicos y todo, pero cerveza y copete, esa weá no falta en No, ninguna casa. eso no va a faltar, pues, amigo. Oiga, y tampoco puede faltar la El like. despedida de este video y el like, por supuesto. Deje su like si le gustó el video, el comentario, por favor, si nos ayuda con esa duda existencial que tenemos ahí. Y si es que está de acuerdo o no con la valoración que estamos dando de estas compañías, sería súper interesante generar un debate acá. Y estamos pensando qué podemos analizar para estas próximas semanas. Así que también si nos quiere dejar algún comentario con alguna empresa que le gustaría que nosotros pudiésemos analizar a futuro, sería súper interesante igual. Así que a todas las personas que nos están escuchando y viendo, les deseamos una tremenda semana, que les vaya increíblemente bien en la vida y en las inversiones. Así que hasta luego, queridos inversores.